Vamos a hablar, bueno, yo creo que un poco las estrellas del paquete fiscal es un poco lo que abordó Alberto en cuanto a en cuanto al blanqueo y los beneficios de anticipar el impuesto sobre los bienes personales, pero uno de los creo el tercer aspecto en importancia, junto con otros del paquete fiscal, es el famoso régimen de regularización excepcional de obligaciones fiscales, comúnmente llamado moratoria, y de alguna manera, y recogiendo un poco lo que introducía Alberto al principio, en el caso de la moratoria, se reproducen esas mismas características que pretende propugnar todo el paquete fiscal. Cuando digo a qué características me refiero, es que desde una perspectiva técnica, el régimen de moratoria se dice que es generoso. ¿Por qué generoso? Porque es bastante amplio en cuanto a las obligaciones a regularizar, es bastante beneficioso también en cuanto justamente a los beneficios que derivan de adherirse a este régimen de moratoria, y a su vez también se observa una cuidadosa técnica legislativa que tiene que ver con esto de la adversión, en vez del riesgo, al miedo, yo diría, ¿no? Y que tiene que ver con situaciones del pasado en donde los contribuyentes confiaron en adherirse a este tipo de regímenes, y esto aplica tanto a blanqueo como a moratoria, y luego tal vez un pequeño incumplimiento formal hacía decaer la totalidad de los beneficios adquiridos, que son amplios. Un poco para empezar y no detenerme en los detalles, pero sí hacer un overview de los aspectos importantes. Ustedes, fíjense esto que yo decía de la seguridad, hay un artículo que no estaba incluido de manera taxativa en la primera o segunda versión del proyecto, en donde dice, así taxativamente, que la reglamentación no podrá establecer ninguna restricción o limitación a los contribuyentes por parte de la AFIP. Que cualquier incumplimiento lo estoy leyendo porque quería leérselos taxativamente, cualquier incumplimiento formal por parte del contribuyente no podrá ser considerado como causal de pérdida de los beneficios adquiridos. Y ahora el tercer aspecto también me pareció súper importante que ustedes se lleven como uno de los aspectos que está expresa y taxativamente contemplados, es que el acogimiento al régimen no va a ser considerado como un indicio negativo, ¿sí?, a los efectos de la calificación del contribuyente, a los efectos de cualquier registro a cargo de la AFIP. Y a muchos de ustedes se les vendrá a la mente el CIPER, en donde ser un contribuyente de alto riesgo deriva en consecuencias negativas. Y en este caso, y taxativamente, insisto, se dice que no va a ser mal visto aquel contribuyente que decida u opte por adherirse al régimen. Decimos también que es un régimen amplio, objetiva y subjetivamente. ¿Por qué? Porque permite la regularización. Cuando decimos fiscales, nos estamos hablando de impositivas, de la seguridad social y aduanera, ¿sí? De los tres aspectos, con ciertas exclusiones o grandes exclusiones que ahora vamos a ver. Y subjetivamente, porque realmente pueden presentarse prácticamente todos los sujetos, y los que son excluidos son los que usualmente suelen ser excluidos en todo este tipo de regímenes, que ahora los vamos a listar. ¿Cuáles son, de alguna manera, todas las obligaciones que yo puedo ingresar? Obviamente, tributarias, aduaneras y recursos de la seguridad social, aquellas vencidas al 31 de marzo del 2024. Obviamente, como la discusión o el debate de este paquete se fue trasladando en el tiempo, si yo veía la versión del 15 de marzo, hablaba de fines de enero. Hoy, el proyecto que está en debate, con media sanción en diputados, y como decía Alberto, creemos que va a salir como está, por lo menos estos pequeños pedazos de la medida de estas medidas de paquete fiscal, van a ser obligaciones, como decía, obligaciones vencidas al 31 de marzo del 2024. Perdón, me tildé, dije febrero-marzo.
Otro aspecto importante del régimen es que no se suspende el término corrido de la prescripción. En otros regímenes se estableció hasta de manera o de carácter general que no importa si tuvieras adherido o no al régimen, se suspendía un año, por ejemplo, el término de la prescripción. Esto sucedió en regímenes pasados. En este caso no se suspende el término de la prescripción. En cuanto al acogimiento, lo que tenemos que saber es que se espera que salga la ley y el acogimiento va a poder hacerse desde la vigencia de la reglamentación de la FIP y hasta 150 días corridos posteriores a la reglamentación de la FIP. Con respecto a este último aspecto, reglamentación de la FIP, en la última versión se le da 15 días corridos desde que entre en vigencia la ley. O sea, una vez que esto, bueno, no sabemos, hablábamos de que esto puede ser que vuelva a la Cámara de Diputados, pero una vez que esto sea ley, la FIP, dentro de los 15 días corridos, tiene que sacar todas las reglamentaciones y las normas complementarias para que esta moratoria esté implementada. Aplicativos, características, formularios a presentar o lo que fuera. Todo eso tiene que estar a los 15 días. Otro aspecto, bueno, que ya lo mencionamos, es que limita el poder reglamentador de la FIP, ya lo dijimos todo lo que se le impide a la FIP que por vía reglamentaria o a posteriori en un futuro cercene derechos adquiridos en el marco de la adhesión. Y por último, pero no menos importante, así como cuestión general, es que contempla la regularización por parte de los responsables solidarios, pueden adherir al régimen y en este caso no se los obliga a la presentación de una declaración jurada. Hablábamos de que las deudas a incluir son aquellas vencidas al 31 de marzo del 2024 y que era bastante generoso en cuanto al scope de obligaciones que uno podía regularizar. Para que ustedes se lleven, digamos, como resumen, básicamente se pueden incluir, cuando digo obligaciones impositivas, estoy hablando aquellas que estén en discusión o que no estén en discusión, incluso al impuesto a la riqueza. Y esto es un aspecto muy importante porque sabemos que muchos contribuyentes, cuando, digamos, salió el impuesto a la riqueza, salieron a litigar la constitucionalidad. Y hoy por hoy están todas estas causas digamos, en las distintas instancias de los tribunales. El contribuyente tiene la posibilidad, y esto está dicho taxativamente, de desistir, digamos, de esa acción, de ese proceso judicial. Obviamente se allanará a la pretensión del fisco, deberá pagar las costas que correspondan, aunque hay y esto me estoy adelantando un poquito, hay una reducción, y esto está previsto también en el régimen, hay una reducción del 50% en el caso de las regulaciones de los honorarios, ya sea de causas que estén tramitando ante el Tribunal Fiscal o en alguna instancia de la justicia. Se van a poder regularizar todo lo que tenga que ver, ahora vamos a ver las pocas excepciones que hay, recursos de la seguridad social y deudas en materia aduanera, insisto, que estén en discusión o no, retenciones y percepciones practicadas o no practicadas. En algunos casos, alguna vez, aquellas que habían sido practicadas y no depositadas se habían excluido. En este caso, no todas las haya practicado regularizar en el marco de esta moratoria. Se van a también poder regularizar planes vigentes, planes anulados, rechazados o caducos. Ahora vamos a hablar de los planes vigentes porque en el caso de que el contribuyente regularice planes vigentes a la fecha, digamos, al 31 de marzo del 2024, hay tres características específicas que están marcadas y ahora las vamos a ver en la filimina siguiente. Se van a poder regularizar multas, cargos complementarios por tributos a la importación y exportación y liquidaciones de todos estos tributos y obviamente todos los intereses no condonados y multas firmes no condonadas, aunque en realidad conforme el plan y las condiciones que ahora vamos a ver. ¿Qué aspectos como importantes en cuanto a los beneficios ahora, no?
En primer lugar, lo que tenemos que destacar es que condona de pleno derecho el 100% de los intereses resarcitorios y punitorios de estas obligaciones fiscales, en la medida que no estén excluidas, y que sean canceladas al 100% antes del 31 de marzo del 2024. Obviamente también condona todas las sanciones formales y materiales, que no estén firmes, obviamente, y que se hubieran cometido a esta misma fecha. Condona intereses resarcitorios, y esto también es algo relevante, de los anticipos ordinarios y extraordinarios. Sabemos que en los años pasados, en la gestión pasada, se establecieron más de un régimen de anticipos extraordinarios que algunos contribuyentes también salieron a litigar. Entonces, en este caso, en la medida que el contribuyente presente la declaración jurada antes de que la ley entre en vigencia, bueno, en estos casos van a quedar condonados al 100% los intereses también. Se suspenden las acciones penales y obviamente la cancelación total va a producir la extinción de la acción penal. La deuda, y esto también está dicho, las únicas formas de pagar la moratoria va a ser al contado a través de un plan de facilidades con distintas características según la cantidad de cuotas, pero expresamente se dice que esto no va a poder ser cancelado por compensación, ¿sí? Si ese sujeto tiene saldos a favor, no los va a poder utilizar para compensar. Y las multas no firmes, siempre al 31 de marzo del 2024, de obligaciones que hubieran sido canceladas a esa misma fecha, se van a condonar de pleno derecho. ¿Qué beneficios se disparan a partir de la regularización en el régimen? En primer lugar, que se le da de baja a ese contribuyente que se adhiera del registro público de empleadores con sanciones laborales. A su vez, cuando un contribuyente hubiera cometido una o más infracciones de la misma naturaleza, en esos casos, justamente se menciona que no se considerará reiteración, que se daría en condiciones generales, cuando las mismas queden condonadas. A su vez, se dispensa a la AFIP de iniciar sumarios de multas que se condonen en la medida que esos sumarios no hubieran sido iniciados con anterioridad a la vigencia de esta ley. Y algo que yo ya les anticipé hace un ratito, era que los honorarios de los abogados o representantes del fisco se van a reducir en un 50%, pero en la medida que la adhesión se realice dentro de los 90 días corridos. Y esto tiene que ver con la forma de regularización o las distintas formas de regularización que vamos a ver que están tarifadas, mal llamadas tarifadas, considerando si la regularización se realiza hasta el día 30, del 31 al 60, hasta el 90 o en planes de facilidades de pago. Yo les mencionaba que las exclusiones en cuanto a las obligaciones susceptibles de ser regularizadas eran muy pocas y básicamente pueden ser resumidas en esta filimina. Obviamente, y esto es algo que siempre se excluye de toda moratoria, son las deudas o las obligaciones incumplidas que tengan que ver con las obras sociales, con las aseguradoras o las ART, seguros de vida obligatorio y Renatea. Las cuotas vinculadas a las casas particulares o servicio doméstico tampoco van a ser susceptibles de ser incluidas en la moratoria. Tampoco, o en igual sentido, las cotizaciones correspondientes a aquellos sujetos que estén adheridos al denominado monotributo. Y todo lo que tenga que ver con los tributos y multas de las infracciones específicas que están citadas en el artículo 488 del Código Aduanero, y respecto de todas estas obligaciones, los intereses y multas obviamente van a estar excluidas, ¿sí? Como que lo secundario sigue a lo principal. Nuevamente, en cuanto a las exclusiones objetivas, son las que suelen estar. Básicamente son aquellos condenados, pero con sentencia firme. Si mal no recuerdo, ahora se habla en segunda instancia, pero
Ahí lo puse, ahí está actualizado, bien, porque esto creo que en el respecto del primer proyecto no estaba taxativamente, por delitos que tengan que ver con la ley penal tributaria o por delitos comunes que se vinculen o que tengan conexión con el incumplimiento de obligaciones tributarias. Lo mismo para aquellos condenados, nuevamente, con sentencia firme y en segunda instancia, vinculadas a quiebras fraudulentas. Lo mismo con personas jurídicas cuyo staff directivo, ¿sí?, esté condenado por estos mismos tipos de sanciones o, sí, básicamente que estén condenados con sentencia firme en segunda instancia en ley penal tributaria o ley penal común con vinculación en el incumplimiento de obligaciones tributarias. Los declarados en quiebra, sin continuidad de explotación y esto también es importante, los agentes de recaudación que tengan autos de procesamiento firme y elevada causa de juicio oral por delitos vinculados a la ley penal tributaria. Vamos ahora a una de las cuestiones que sí esto fue modificado en la versión del 17 de abril, porque hay versión del 17 de abril, hay versión del 15 de abril, hay versión de Navidad, pero básicamente en la última versión y esto tiene que ver con la necesidad de caja del Poder Ejecutivo, con la pérdida o la merma de recaudación que se observó en el primer trimestre del 2024, del cual el Poder Ejecutivo es consciente. El otro día leía que entre febrero y marzo, la recaudación había mermado más de un 3%, o sea, hay una pérdida de recaudación que tiene que ver con alguna manera con la baja también en la actividad. Entonces, se intentó acelerar este oxígeno de caja, dando mayores beneficios o motivando a que todos los contribuyentes que deseen adherirse al monotributo, a la moratoria, perdón, lo hagan en las primeras instancias. Y de manera rápida. Y cuando digo de manera rápida es al contado o un plan que como máximo va a poder tener 3 cuotas. Si ese contribuyente adhiere, ¿y cuándo adhiere? Dijimos, dentro va a poder hacerlo hasta los 150 días contados desde la reglamentación de la AFIP. Si esto sucede dentro de los primeros 30 días, la condonación de los intereses será del 70%. Si mal no recuerdo, en la versión anterior, para que se dé una idea, hasta el día 90 había una condonación del 50%, hasta el día 90. Entonces se aceleraron los plazos, obviamente para traerlo lo más rápidamente posible esa caja a las arcas fiscales, y se elevó el porcentaje de condonación. E insisto, cuando hablo de intereses, hablo de punitorios y resarcitorios. En la primera línea, que podríamos decir la condonación del 70% y la condonación de sanciones, en la medida que no estén firmes, va a ser del 100% en cualquiera de los casos, con lo cual no lo voy a reiterar. Esto tengan presente que aunque se presentan el día 149, la condonación de las sanciones, en la medida que correspondan a obligaciones comprendidas en el régimen, van a quedar 100% condonadas. Si paga el contado o en 3 cuotas hasta entre el día 31 y 60, la condonación de los intereses será del 60%. Y si esto mismo sucede entre el día 61 hasta 90, la condonación será del 50%. Y después se prevé el plan de facilidades. Acá hay como 2 tramos, entre 90 o hasta 90 y entre 91 y 150. Si yo pido un plan de facilidades cuyas características aún no están reglamentadas y justamente se insta a la FIP a que rápidamente, por lo que decíamos antes, todo esto sea reglamentado, la condonación será del 40%. Entre el día 91 y 150, que técnicamente es cuando cesa la vigencia para adherir al régimen, ustedes ven una condonación del 20%, lo cual es obviamente mucho menor a quienes se presenten en las primeras instancias o paguen al contado o en 3 cuotas. Yo les mencioné que había ciertas particularidades. Ahora
Ahora vuelvo un segundito para atrás, pero les mencioné que había ciertas particularidades respecto de la reformulación de planes de facilidades vigentes al 31 de marzo, y que eran 3. Y esto es muy importante, que a la fecha, de alguna manera, quienes deseen regularizar planes de facilidades vigentes, se les va a congelar o mantener la fecha de la consolidación original. Y esto es muy importante porque van a calcular intereses hasta esa fecha, no hasta la fecha de adhesión, sino hasta la fecha de consolidación original. A su vez, los intereses resarcitorios y punitorios que sean devengados o que se hayan devengado, mejor dicho, hasta la fecha de consolidación original serán condonados solamente al 30%. Y a su vez se podrá pagar al contado o en 3 cuotas. O sea, ¿se acuerdan que yo les había dicho que había como A, B y C? Bueno, en estos casos, o sea, incorporación de planes que se encuentren vigentes o no caducos al 31 de marzo, solamente van a poder ir al contado o 3 cuotas. No se le da la posibilidad de hacer otro plan de facilidades de pago. Con respecto a las características de los planes, acá lo que tenemos que tener en consideración es justamente la tipología del contribuyente. Y cuando digo la tipología del contribuyente es si soy considerado dentro del régimen de micro, pequeñas y medianas empresas o el resto de los contribuyentes. Dependiendo cómo yo esté registrado ante la AFIP, ustedes saben que hay un registro para ser considerado y reconocido como micro, pequeño o mediana empresa, la cantidad de cuotas y el pago a cuenta. Algo que yo no les mencioné es que las personas humanas también se incluyen dentro de lo que son, se las considera como una tipología diferente y por eso se les reconoce determinadas características diferenciales al momento de regularizar las deudas. Si estamos hablando de personas humanas y no personas en contraposición a jurídicas que se presentan en el régimen, el pago a cuenta previsto será del 20% y la cantidad máxima de cuotas será de 60%. Si estamos hablando de micro y pequeñas empresas, el pago a cuenta será del 15% y ahí las cuotas son un poquitito más, se les da hasta 84 cuotas para regularizar. Si son medianas empresas, un pago a cuenta del 20% con una cantidad máxima de 48 cuotas, y en el resto de los contribuyentes, que uno podría decir, bueno, son los grandes contribuyentes, pero no los de grandes contribuyentes nacionales, sino el resto que no sean consideradas MIPYME, van a tener que ingresar un pago a cuenta del 25% y la cantidad máxima de cuotas, ahí es la más chiquita, la menor cantidad, son 36 cuotas. En el caso del interés de financiación, y esto obviamente se dispone que va a estar calculado en función a la tasa BNA para descuentos comerciales y que justamente la reglamentación va a establecer. Asimismo, sí. Si pudiera redondear, nos queda un minuto, como para dar paso a las Perdón, lo que preguntas. pasa es que yo veo nada más que la pantalla y pierdo noción. Okay. Disculpas. ¿Esto ya lo vi? Mira. Perfecto. Porque esto ya lo ves, y que lo pedís, lo tenés. Lo único que quería mencionar es que está previsto la posibilidad de cancelación anticipada, o sea, bajarme de estos planes y intentar alguna reformulación, o justamente una cancelación anticipada, pero todo esto va a estar siendo regulado por la AFIP. Estoy dejando de compartir. Va a ser regulado por la AFIP, esperemos, dentro de los próximos 15 días. Y ahora la incógnita es cuándo esto finalmente se hace ley. Y tiene que ver un poco con la discusión que está transitando en el Senado. Se sabe que va a volver a la Cámara de Diputados porque no va a ser aprobada sin ningún tipo de observación. Pero, bueno, un poco la resignación a llegar al Pacto de Mayo un poco circula, ¿no?, por los pasillos, en cuanto al timing que el Poder Ejecutivo esperaba desde un poco el inicio de este paquete.